Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una tardecita más. Hoy un especial desde Cádiz, que estoy yo por aquí, y estoy aquí con mi amigo y compañero Meraz Cayo. ¿Cómo estás, Meraz? Perfecto, Leo. Aquí esperando a ver qué tienes preparado para hoy. Bueno, a ver, lo primero que vamos a hacer es darte la enhorabuena por tu libro Alma Eclipse, porque has recibido un premio internacional. A mí me gustaría que nos contases un poco cómo ha sido ese viaje, cómo ha sido ese premio y cómo ha sido todo lo que tú has vivido en Italia, que es donde te ha dado el premio, y que nos cuentes un poquito qué ha significado para ti, pues eso, la novela Alma Eclipse, como podéis ver aquí. Pues la experiencia ha sido increíble. Me hubiese gustado saber italiano para enterarme un poquito más de lo que estaban hablando, pero es impresionante, ¿no? Que mi primera novela sea premiada de esta manera. Es un certamen que es lo que hablo cuando me preguntan. En muchos idiomas. Está en español, en inglés, en francés, en portugués, en italiano, en todo lo que es Europa Occidental, pues todos esos idiomas, no solo eso, sino que están todos los géneros literarios compiten a la vez. Y se quedan pues con, no sé el criterio que tendrán, pero se quedan con, son muchos jueces, son 10 o 12 jueces una burrada, y es un todo contra todo. Y que entre todo eso, uno de los premios se le ha dado a Alma Eclipse, siendo una novela de fantasía, pues la verdad que es algo de lo que me siento muy orgulloso. Porque desde un principio lo he dicho, Alma Eclipse es una novela de fantasía muy diferente al resto de novelas de fantasía, y aquí es un claro ejemplo de ello. Y es la primera novela que tú escribes. Correcto, es mi primera novela. Alma Eclipse, que es un mundo donde la luz y la oscuridad deben coexistir y mantener el equilibrio. Es decir, tú lo que presentas es un mundo en el que la magia, un mundo en el que toda la fantasía que tú has creado alrededor de lo que es la oscuridad y la luz tenga que mantener el equilibrio para que no se vaya el mundo al traste, ¿no? Correcto, es una novela, como siempre digo, escrita en una gran tonalidad de grises como la vida misma. La fantasía, la gente piensa que la fantasía no tiene límite, y no es cierto. La mala literatura de fantasía no tiene límite. Una buena literatura de fantasía, como podemos poner miles de ejemplos aquí, nos podemos llevar hasta mañana poniendo ejemplos, pero vamos a centrarnos en la que conoce todo el mundo, ¿no? Tolkien. Todo el mundo conoce a Tolkien. ¿Por qué es tan bueno El Señor de los Anillos? Porque tiene muchos límites, muchísimos límites. Pues esa es la base. La magia tiene que tener unos límites para que sea creíble y puedas empatizar con los protagonistas o con los personajes. En este caso, Alma Eclipse, esa dualidad luz-oscuridad está presente en toda la novela desde su principio hasta su final. Y era lo que yo buscaba. De hecho, esto ya lo hablamos en su momento, esta novela, como recuerdas, yo la tuve que reescribir prácticamente entera, porque me faltaba eso. Esa dualidad es lo que me faltaba en esta novela. Y consiguió pues que quedase cerrada como yo quería. Y después de este premio, ¿te has planteado escribir una continuación de Alma Eclipse? No. Ahora mismo Alma Eclipse, como digo, es un libro autoconclusivo y por ahora va a permanecer así. Porque ya tenemos la tercera edición. Sí, de hecho tenemos ya la cuarta. Estamos con la cuarta ya y posiblemente, depende de cómo vayan un par de eventos que tengo delante, tengamos que sacar la quinta. Una novela que está yendo bien y para mí más importante, incluso que los números, es que quien la está leyendo le está gustando. Y para mí eso es lo más importante. Pero tu alma realmente es de poeta. Sí, sin lugar a dudas. Yo soy un poeta que escribe novelas. Y la escribe muy bien. Muchas gracias. Por supuesto. Y nada, pues ahora va a sacar Meraz Cayo, José Cabello, que lo tengo aquí al lado, va a sacar una nueva obra que es un poemario que es La vida de un anónimo más, que hoy no me la ha podido traer porque aún no está en el mercado, pero está pronto, estará en las estanterías y en las vitrinas, ¿no? Sí, sí, en las vitrinas, de hecho, está en preventa, ya podéis adquirirlo y tal y como salga, pues lo recibiréis en nuestra casa. Y yo diría que esta semana, como muy tarde la que viene, ya estará en la librería de vuestra librería de barrio de confianza, como siempre digo, o donde lo queráis comprar. ¿Cuánto hay de Meraz Cayo, de José Cabello, en tu obra La vida de un anónimo más? Yo diría que en La vida de un anónimo más hay mucho más de José Cabello que de Meraz Cayo. La vida de un anónimo más recoge muchas cosas. Es un poemario que lleva hecho mucho tiempo. Mucho tiempo, años. Evidentemente con actualizaciones y con cosas que han ido surgiendo por el camino. Pero es
la idea que yo tenía cuando planteé sacar mi primer poemario, yo poesía tengo hecha, no lo puedes imaginar, una burrada. Yo puedo tener para hacer 6 poemarios de poesía que tengo hecha. Pero el primero tenía que plasmar lo que yo pienso de la poesía y mi forma de escribir poesía. Y este lo retiene el concepto a la perfección. De hecho, en el prólogo ya explico un poco lo que te vas a encontrar. Es un poema estructurado en 3 partes, en las cuales puedes ver mis 3 formas de escribir poesía, que es con el alma, con el corazón y con las entrañas. Con las entrañas decía Bukowski que él escribía. Eso, el alma, el corazón y las entrañas. ¿Cómo se escribe poesía desde el alma? Desde el alma, para mí, cuando yo digo que escribo con el alma, son poemas más personales, poemas de cosas que amo, de cosas que he vivido y me han hecho mal, que me han hecho bien. Es un poco la vivencia y mi perspectiva a lo largo de mi vida. Es una parte mucho más sentimental del poemario donde probablemente conozcan mejor a José Cabello en esa parte, porque hablo de muchas cosas, tanto buenas como malas, que han surgido en mi vida, personas importantes que han pasado por mi vida, y es una parte más donde digo que saco más la pluma poética tradicional. Ahí vas a encontrar mucha poesía con estructura, mucha poesía mejor, no mejor hecha, sino más guionizada, por así decirlo, más metida en las estructuras tradicionales y quizás con menos libertad. ¿Y cuando alguien escribe desde el alma, se desnuda? Sí, sin lugar a dudas. Y en esa parte vais a encontrar eso seguro. ¿Y desde el corazón cómo se escribe? Desde el corazón es un estilo de poesía menos personal, más al mundo, pero yo diría que es la poesía más comercial que te vas a encontrar en mi poemario. Vas a encontrar sonetos a la primavera, por ejemplo, tengo literalmente un soneto a la primavera, es el título del poema. Vas a encontrar quizás lo que está más acostumbrado a ver en libros de poesía diferentes al mío. Vas a encontrar poemas como casi cualquier poeta, cosas que prácticamente el 80% de los poetas le hemos escrito. Vas a encontrar poemas a la luna, poemas a la personalidad, poemas a la soledad, a la muerte, conceptos más filosóficos quizás. Y como he dicho al principio, es la parte más barroca, podemos decir, del poemario, que define un poco mi estilo, ojo, el estilo barroco. Muy bien. ¿Y desde las entrañas? Desde las entrañas son esos poemas que ni corrijo siquiera. Bueno, faltas de ortografía si en algunas, sí las corrijo evidentemente, pero son poemas que salen y así se quedan. Cuando escribo con las entrañas, es esa poesía que tanto me gusta, ese legado que siempre digo que soy heredero, salvando las diferencias, de Miguel Hernández. Esa poesía que habla de lo incómodo, esa poesía que habla de las cosas que no me gustan, que me molestan y las plasmo de esa manera. Es una poesía de alguien crítico, de alguien que exige más a muchas cosas. Y tengo que reconocer que es mi parte favorita de este poemario. Y hablas de Miguel Hernández. Sí. ¿Cuánto hay de Miguel Hernández en tu literatura como referente que es tuyo? Yo diría que todo. Miguel Hernández, siempre que me preguntan, no, ¿quién es tu referente? Siempre digo Miguel Hernández y luego si quieres te hago una larga lista. Pero el primero es Miguel Hernández. La poesía de Miguel Hernández fue uno de los motivos por los que yo me enganché. Te generé muchos motivos, pero uno de ellos fue Miguel Hernández cuando lo descubrí. Y me parece que su literatura es, y analizas un poco la época donde escribió, la situación y el contexto, y tú dices, hostia, este tío, lo que era capaz de decir cuando no se podía. Porque ahora es muy fácil que yo diga algo porque tenemos la bendita suerte de que vivimos en un país donde podemos hablar. Que ojo, que esto no es en todos sitios, ni en todas las épocas ha sido así. Y Miguel Hernández describió Las nanas de la cebolla o Para la libertad en una época donde no podía hacerlo. Y eso lo hace impresionante y es una voz poética que creo que está infravalorada. Creo que está muy infravalorada. Y teniendo en cuenta que escribes desde el alma, el corazón y las entrañas, y viendo tu poesía,
que yo recomiendo a la gente que siga, Meraz Cayo, Meraz, M-E-R-A-T-H, K-A-I-Y-O, Meraz Cayo. Digámoslo así, porque tú eres una persona comprometida. ¿Cómo gestionas tú ese compromiso para no meterte en el barro o para no intentar no entrar demasiado al trapo, o a ti te gusta meterte en el fango? En la parte de las entrañas me meto en el fango, pero me tiro de cabeza como si fuese una piscina, sinceramente. Es la realidad. No me cohíbo absolutamente en nada y creo que en parte es necesario, ¿no? Porque si quiero seguir ese legado, como yo lo llamo, de poesía de trinchera, no puedo cohibirme, porque entonces no estoy siendo fiel a ese legado. Quizás en los otros sí, pero porque son temas más triviales. Quizás con el alma también, en la parte del alma también vas a encontrar cosas duras, porque yo creo que todos en nuestra vida hemos pasado por momentos duros y situaciones difíciles. Y ahí también vas a encontrar un poco de esa garra, de esa daga envuelta en tinta con la cabeza escribo. Pero en la parte de las entrañas no es que meta un pie en el fango, me tiro de cabeza. Quizás a veces de más. Bueno, a ver, hay gente que le gusta, hay gente que tal, y bueno, eso es totalmente respetable. Siempre que sepas defender tus ideas y defender las cuestiones morales, porque tú eres una persona con mucha moralidad también. Sí. Entonces eso lo tienes muy claro. Sí. Claro. Yo veo en la portada, cuando la gente que nos vea esta entrevista, en la portada aparece una persona marchándose de un lugar en el cual hay un muro fracturado y en el cual se acerca hacia un horizonte casi desconocido, como si estuvieras hablando del pasado, presente y futuro, ¿no? Alguien que deja atrás algo, alguien que deja atrás, pues, probablemente preocupaciones, vivencias, y está intentando, pues, hacer una nueva vida. ¿Esa persona en la portada es José Cabello? Sí, sin lugar a dudas. Tengo que darle las gracias a la persona que ha hecho esta portada. Angra, no recuerdo, siempre me pasa lo mismo, siempre me acuerdo de tu nombre de perfil de Instagram y no recuerdo tu nombre, perdóname, pero eres maravillosa y has hecho un trabajo excelente. ¿Cuál es el perfil? Perdóname. Angra. Angra, @Angra. Sí, tiene algo más, pero no esperamos. Metéis en mi perfil y lo vais a encontrar, que hace poco hemos subido una publicación donde además ella explica su proceso creativo. Una publicación interesante que os aconsejo que miráis. Y esta chica, sí, porque yo doy muy pocas pautas a los ilustradores. Yo les digo, yo quiero que se refleje esto, libertad absoluta. Y ya pues ellos hacen su trabajo porque evidentemente lo hacen mejor que yo, 1000 veces, porque dibujar no es mi fuerte precisamente. Y esta chica es que mejor imposible. De hecho, tenía 4 bocetos y me enseñó el primero, que fue el que elegí, y dije, no hace falta más. Después me enseñó los demás, pero dije, no, el primero. Claro. Expresa, se ve claramente esos azulejos de patio andaluz, cuando están quebrados, y cómo pasa por un camino tortuoso, que no es un camino recto, como buscando su propio horizonte. Y eso es lo que quiero plasmar en este poemario. Un andaluz orgulloso de ser andaluz, pero que exige más. Exige más, sobre todo a lo que yo concibo como un parlamento que desde su creación nos tiene abandonados desde mi punto de vista, ¿no? Y exijo más, y creo que Andalucía no solo es especulación, turismo y campo, sino que es muchas más cosas que deberían de dársele mucha más importancia. Creo que hablamos de eso en nuestro momento, cuando tuvimos la primera entrevista, que os recomiendo que veáis, porque Meraz Cayo no tiene pelos en la lengua y además habla muy bien de este tema. Y yo también estoy muy orgulloso de ser andaluz, muy orgulloso de ser de Cádiz, y siempre lo llevaré por bandera, pero sí que es verdad que nos hemos visto un poquito olvidados. Sí. Y ahí es donde está parte de tu poemario, probablemente, ¿no? Una gran parte. Es que, como siempre digo, en España considero que hay un problema, ¿no? Y es que o eres de un bando o eres de otro, y no. Yo aquí critico a todos los bandos, puesto que considero que ninguno ha velado verdaderamente por los intereses de Andalucía. Es lo que yo considero, y mucha gente piensa como yo. Pertenezco a una generación a la cual desde siempre nos dijeron estudia y vivirás mejor que tus padres, y la realidad es que no ha sido así. La realidad es que da igual lo que estudies, una de las generaciones más preparadas de la historia, y es que da igual lo que hagas. Si quieres buscarte algo mejor, quieres labrar tu futuro mejor, en vivir en Andalucía, olvídate. Pero ya no solo en Andalucía, sino que quizás te tengas que ir mucho más lejos para eso. Y es una de las cosas en las que hablo, no solo en esta parte de las entrañas, sino en la parte del alma, como frustración de una sociedad
cada vez más individualizada, más del yo y menos en común, cuando la solución a los problemas es estar en común y afrontar, porque realmente ese problema nos abarca a todos. Pero no somos capaces de ponernos de acuerdo. Y es uno de los problemas que muestro en este poemario. Claro, esas inquietudes pues es normal, pero claro, tú hablas de grises y yo me gustaría, porque creo que en los poemas siempre hay un personaje principal, ¿no? Sí, siempre. Hay un personaje principal, un protagonista, que es la persona que está viendo el mundo desde su perspectiva, Sí. que es el poeta, quizás, Sí. en la mayoría de ocasiones, pero a veces no lo es. Entonces yo me pregunto, todos esos protagonistas que tú construyes como en Alma Eclipse, negros, blancos, que al final se transforman en un gris más oscuro o más claro, como a mí me gusta, ¿son parte de tu estilo narrativo? Sí, en Alma Eclipse mi pluma poética se ve a leguas. De hecho, en Alma Eclipse hay poesía, hay parte para la poesía, y yo creo que prácticamente casi cualquier obra que yo haga va a tener algo ligado a la poesía, porque como digo, soy poeta y luego lo demás. Y sí. Y en cuanto a lo de los personajes, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en mi poemario no siempre soy yo el protagonista de esos poemas, sino que le doy voz a muchas personas cercanas a mí, todas, que creo que, importantes evidentemente, que necesitaban ese hueco, que necesitaban expresar esa voz, aunque sea a través de mí. ¿Y qué espera ese personaje, esa persona que se dirige al horizonte del futuro? Esa persona espera que ese futuro sea mejor que lo que estamos viviendo en estos últimos años, y sobre todo que sea un futuro donde, como he dicho antes, ¿no?, la sociedad del yo cambie un poco a la sociedad del nosotros, una sociedad menos egoísta, una sociedad que mire más por el de al lado. Yo no digo que tú estés como Jesucristo, ¿no? Yo no digo que tú estés dándolo todo, yo no digo eso, pero un mínimo de empatía hacia la persona que tienes al lado, ¿no? Y un poco menos de prejuicio, quizás por el mero hecho de que esa persona piense de una forma, venga de otro lado o simplemente tenga el pelo de otro color diferente a ti. Porque me parece un absurdo, ¿no? Creo que a las personas hay que juzgarlas por sus hechos y no ni por su ascendencia, ni por su descendencia, ni por su procedencia. Y eso es lo que me gustaría a mí un poco, que se fuese algo menos ególatra, algo menos egoísta. La vida de un anónimo más. Un anónimo que se representa en esa portada incluso de espaldas, porque esa portada es totalmente simbólica. Si nos pusiéramos a mirarla, encontraríamos símbolos por todos lados. Una persona de espaldas ya significa alguien anónimo, no le puedes ver la cara. Correcto. ¿Por qué ese título? El título es por motivos evidentes. ¿Cómo nació? Te voy a contar cómo nació este poemario, ¿vale? Voy a meter un pequeño palo, ¿vale?, a una asociación muy importante para que se pongan las pilas. Este poemario nació porque yo, esto fue al principio de yo empezar de decir, quiero dar ese paso de lector a escritor. Aunque yo llevo escribiendo desde siempre, pero de decir, quiero publicar, quiero hacer algo. Y evidentemente lo primero que me vino a la mente fue la poesía. Ahí empezó la vida de un anónimo más. Estamos hablando de hace 4 años, 4 años ya. Fue cuando empecé a retomar muchos poemas que yo ya tenía hecho, empecé a perfeccionarlo y a crear un poemario que prácticamente es el 80-90% de lo que es este poemario ahora, ¿vale? Y lo presenté a un certamen. Un certamen que todavía no ha salido el fallo. Han pasado 3 años y medio, 4. ¿Y eso cómo puede ser? Que un certamen no haya sacado un fallo. No lo entiendo. Y encima, ahora cuando te diga quién organiza el certamen, no es una cafetería de barrio. Estamos hablando de la Fundación Unicaja. Estamos hablando de los premios más importantes a nivel nacional de poesía. Andalucía y a nivel nacional. Exactamente, un premio, no recuerdo ahora mismo la cuantía, pero una cuantía económica considerable. Y después de enviarle varios correos, incluso acercarme, porque encima es la Fundación Unicaja la sede de aquí de Cádiz. Incluso acercarme a oye, ¿qué es lo que pasa? No sabían responderme. Llegó un punto que me cansé y dije, quiero sacar mi poemario. Ya pasé del tema y me puse a hacerlo. Porque tú no podías, entiendo yo, porque ya estaba comprometido en el concurso.
Claro, exactamente, pero al final, si yo envío correos, no me da las respuestas que me da esos niños, pues al final hago lo que yo considero oportuno. Desde aquí os digo, retirarlo del certamen, ¿vale? Ya no voy a publicar el poemario, no necesito ese certamen y por favor dar explicaciones al resto de personas que llevan 3 años y medio esperando a que digáis algo, que creo que ya es el momento. Y después de esto, vuelvo a retomar lo de Anónimo. Hay mucha parte de mi vida, como ya hemos hablado en este poemario, y no solo eso. Una de las premisas que yo tenía cuando escribí este poemario es que cualquier persona que coja este libro, sea quien sea, mínimo haya un poema con el que te sientas identificado, aunque sea con tu interpretación, porque es lo bonito de la poesía, que tú, a lo mejor yo en un poema quiero reflejar algo, pero tú interpretas otra cosa por una vivencia tuya personal. Eso es algo que me encanta, y hay muchos poemas en este poemario que tienen esa dualidad, que puedes interpretarlo de mil maneras diferentes. Y ese era el concepto con el que nació este poemario y por eso tiene ese nombre. Yo me pregunto porque, por ejemplo, a escritores tan célebres, ¿no?, como Ray Bradbury, que a mí me gusta muchísimo, se le tachó, se le condenó de alguna manera por ser demasiado lírico, demasiado poético. A mí me gusta mucho la manera en la que escribe, pero entiendo que haya gente que no le guste tanto. ¿Tú temes que a ti te tachen, por ejemplo, lo que hablaba de Alma Eclipse, de que tiene un tono ciertamente lírico, de que seas a lo mejor un prosista más lírico que lo que debes? Pues probablemente me pase en alguna ocasión, hasta ahora no me lo tengo que decir, que no me lo han dicho. La gente que ha hablado de mi pluma poética en el Macri se lo ha dicho para bien, pero es muy probable que tarde o temprano me pase. Y lo entiendo, porque si no te gusta, como has dicho muy bien, ese estilo más prosa poética, yo entiendo que no te guste mi literatura, es totalmente lícito. Pero no lo voy a cambiar, que al final es parte de mi esencia, ¿no? Y creo que todo escritor debe de intentar buscar su seña de identidad, incluso por encima de las posibles ventas o de el posible crecimiento, ¿no? Podríamos decir. Y eso es algo que no va a cambiar. Esa prosa poética, esa pluma, como me gusta a mí decirlo, va a seguir estando presente en mis obras. Y me pregunto yo, que escribes desde el alma, desde el corazón y desde las entrañas. Yo creo que son las 3 mejores maneras de escribir, o combinándolas Sí. de alguna manera. Y después, la mente es lo que se actúa ya para corregir los textos, ¿no? Para darle un pulido. Y claro, alguien que escribe desde ahí, desde todas esas perspectivas, yo me pregunto cómo considera él mismo, tú en tu caso, tu estilo narrativo, es decir, tu estilo de poeta, tu estilo de prosista poético. ¿Cómo lo considerarías tú en 3, 4 palabras? Y después, pues claro, desplégame una respuesta un poquito más amplia. Pues yo mi poesía considero 3 palabras, bueno, 3 o 4 palabras, una fusión de la poesía barroca y la poesía contemporánea. Creo que eso lo describe a la perfección, porque me gusta jugar mucho con las palabras, con los juegos de palabras, y también me gusta ir al grano y ser conciso. Ojo, cuando digo poesía contemporánea, digo poesía contemporánea. Aquí yo no voy ¿Desde a... cuándo estamos hablando de poesía contemporánea? ¿De Becker? ¿Romanticismo? No, la poesía contemporánea es mucho más actual, podríamos decir desde la posguerra hasta la actualidad. Podríamos decir incluso un poquito más avanzado. Incluso más comprometido. Sí, yo creo que es una fusión de los dos estilos donde encajaría mi poesía. Y en cuanto a mi estilo narrativo creo que es muy particular. Creo que quien lea Alma Eclipse o cualquiera de las obras que irán llegando se dará cuenta de que hay mucho. Tengo una forma de narrar muy personal, que se diferencia de las demás. Quizá no decoro tanto muchas veces mis textos. Una cosa que peco yo a mal, que eso tengo que mejorarlo, es que a veces hago muy pocas comparativas. Muy pocas comparativas y quizás eso tengo que mejorarlo. Soy muy directo, pero también quizás a veces como que adorno demasiado otras cosas, ¿no? Es como una ola. Yo diría que mi narración es una ola. Que crece, que baja y va, pero también te digo que esto lo recibo como crítica positiva, que hace que la novela sea amena. Porque va jugando con las dos, cuando tengo que decorar, decoro, y cuando no es necesario, no decoro. Y definiría un poco eso mi narración. Muy bien. Hombre, mientras sepas tratar lo que es cada momento, el ritmo, el tempo, y sepas tratarlo,
no vas a tener problemas. El problema está cuando tú, pues bueno, se ve una narrativa irregular, si no es el caso y la gente lo acoge de una manera que es la que tú quieres transmitir, pues yo creo que es una manera oportuna de hacerlo. En Armaclise pues podemos verlo, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo pongo siempre un ejemplo muy sencillo, ¿no? Las novelas volvemos a Tolkien, ¿vale? Yo siempre lo pongo, por ejemplo, porque es uno de los padres de la fantasía, Terry Pratchett, puedo hablar de Tolkien, puedo hablar de... No, pero Tolkien es un gran referente. Exactamente, yo creo que es el que pongo y casi todo lo que quizás el pionero de alguna manera de esa fantasía de actual. De la fantasía épica, seguro. Sí. Seguro que lo es, aunque yo también digo que Julio Verne escribía fantasía y aquí me critican cuando digo esto, pero... No, yo lo creo también, escribía una mezcla de fantasía y ciencia ficción. Exactamente, ¿no? Y Julio Verne es uno de los padres también. Claro. Pero vamos a hablar de Tolkien, ¿no? Cuando Tolkien escribía, no existía Google. Había mucha gente que no había visto un desierto en su vida. Entonces, cuando tú describías un desierto en esa época, tenías que dar muchos detalles. Hoy en día quizás, salvo que tu desierto sea diferente, que tú puedes decir que yo creo mi desierto y mi desierto la arena es verde. Entonces tengo que especificarlo. Pero no es necesario que yo desarrolle tanto la imagen del desierto porque la mayoría de personas saben lo que es un desierto. Y juego un poco con eso, ¿no? Que intento centrarme en descripciones cuando considero que es necesario porque es diferente. Y ese es un poco el estilo que yo sigo. El desierto pues, puede ser rojo, puede tener dunas, puede no contenerla, puede tener una tierra dura o no tenerla. Exactamente. Puede ser un desierto helado, puede ser un desierto más, digamos, soleado, por llamarlo abrasivo, ¿no? Exactamente. Pero centrarte en los aspectos que, en este caso del desierto, hacen tu desierto diferente al resto. Es donde yo me baso un poco a la hora de este aspecto de la narrativa. Muy bien. Y te quería preguntar también, porque no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte, ¿qué es para ti la poesía? Para mí la poesía es catarsis. La poesía es mi catarsis, es la forma de expresar lo que siento, la forma de... Cuando yo escribo poesía, mi mujer dice que se me caen los versos, ¿vale? Yo estoy hablando muchas veces y se me caen, y esto es verídico. Pues eso es la poesía. Creo que no hay un método ni un medio por el cual yo pueda expresarme mejor que en la poesía. Por eso, de hecho, uno de los poemas, para mí, principales de este poemario se llama Mi catarsis y explica lo que es la poesía para mí. ¿Y tú crees que puede haber poesía en el día a día? Sí. En un atardecer hay poesía. Vas por la tarde, quedas con tu madre, tomas un café, eso es poesía. Despiertas al lado de tu persona querida y eso es poesía. Es que... ¿Y por qué no sabemos apreciarlo? Porque vivimos en un mundo que nos exige que estemos en 20 cosas a la vez y eso es imposible. Eso es una de las cosas que desde que soy padre he aprendido a calmarme un poco, a quizás vivir más los pequeños momentos, el día a día y no estar tan estresado con tengo que ir a este sitio, tengo que hacer esto. Quizás cuando nos calmamos un poco y valoramos lo verdaderamente importante, que es el tiempo y cómo lo usamos, pues quizás entonces empezaremos a ver esos pequeños momentos, esos pequeños poemas de nuestro día a día. La poesía está en lo que vemos, por ejemplo, ¿la poesía está en ver a tu hija durmiendo o la poesía está en lo que tú sientes cuando ves a tu hija durmiendo? En las dos cosas, porque el estímulo que hace que crees está en esa imagen que estás viendo a mi hija durmiendo y después lo expresas y eso también es poesía. Un cúmulo de las dos cosas. ¿Qué sientes tú cuando ves a tu hija durmiendo? Pues yo cuando veo a mi hija durmiendo siento que, es que lo que te digo, es que me ha cambiado mucho la perspectiva de muchas cosas. Y cuando yo veo a Nara durmiendo me quedo mirándola, sin más, y es una sensación, podría decir, como zen, como tranquilizadora. Y tengo la suerte de que duerme bastante bien, que poco se habla. Eso sí que es zen. Eso sí que es zen. Claro, estás hablando de momentos de que estamos en 20 cosas a la vez. Sin embargo, tú en las redes sociales eres un tío bastante activo. Soy muy activo porque he aprendido a ser organizado. Eso es muy importante. Yo no dedico tanto tiempo como parece a las redes sociales, pero es cierto que a lo mejor un día a la semana grabo 10 vídeos. Y ya eso
los voy editando los días que quiera subirlos. Y le dedico más tiempo a proyectos como el de Librerías en un Minuto, que es un proyecto que empecé este año y que me está encantando. Además, a la gente le está gustando, entonces pues, todo el mundo gana. Como las Háblanos de ese proyecto. Pues Librerías en un Minuto, desde aquí animo a cualquier librería que le apetezca, que me habla y grabamos sin lugar a dudas. Pues voy a la librería y cuento un poco lo que es esa librería. Todas las librerías son especiales, a su forma. Y hablo un poco de ella, le doy sobre todo, para mí lo más importante, espacio al librero o la librera para que se exprese, para que cuente qué es lo que hacen en su día a día, qué eventos especiales hacen, y todo esto en vídeos de entre 1 y 3 minutos, dependiendo de algunos que hablan más, unos que hablan menos. Y es un proyecto que a mí me gustó desde que se me ocurrió y está funcionando muy bien. Además, hemos hecho ya Roleón, Alavera, Luna Nueva, El Laberinto. Ahora tengo Rita's Bookshop, que lo vamos a hacer esta semana. Bueno, está ya hecho, solo tengo que editarlo. Y muchas más que están pendientes. Y ya te digo, yo soy muy pro librería. Siempre lo he sido y es otra de mis pequeñas micro luchas, por así decirlo, ¿no? Pero es verdad que las librerías conmigo se han portado muy bien. No puedo tener una palabra fea. Hay algo, a ver, hay librerías y librerías, pero me gusta centrarme en lo bonito, en lo bueno, ¿no? Y conmigo se han portado muy bien. Entonces es una manera como de compensar ese buen trato, sobre todo de estas que te he nombrado, sobre todo Roleón, Alavera, que como se han portado conmigo ellos, no se ha portado a nadie. Me parece estupendo. ¿Qué es lo que tiene una librería, una biblioteca, para convertirse en un templo, no solo de sabiduría, sino de relajación, de ese momento zen del que tú hablas? Cuando tú entras en una librería, ¿qué sientes tú? Las librerías, yo creo que sobre todo los que hemos conocido el mundo sin internet, aunque yo era pequeño, pero he conocido el mundo sin internet. y yo. Por eso las librerías eran, y las bibliotecas, lo has dicho muy bien, los únicos sitios donde podías ir y mirar qué novedad había o qué edición. Entonces las ediciones especiales no existían, pero había libros más bonitos y libros menos bonitos. Y de poder ver, yo en mi caso, ¿no? Recuerdo esa época como la época de los Juegos del Hambre, sobre todo, que es una de las sagas por las que soy escritor hoy en día. Y me encantaba ese momento de entrar en la librería y ver qué es lo que tenían. Los cómics, pero los cómics ahora están más de moda, pero los cómics tienen más años que Matusalén. Y en España ha habido mucha afición al cómic. Y muy buenos cómics en España. Por supuesto, Ibáñez era un genio. Y no solo Ibáñez, de hecho, hay un chico en Jerez, no recuerdo su nombre ahora mismo, me da pena no acordarme, pero que tiene un cómic que se está vendiendo como churro, que es de... Además, te tiene que gustar seguro porque es de tema paranormal, y no recuerdo el nombre, a ver si lo miro y te lo enseño. Y era esa sensación, ¿no? Sobre todo me lleva a mi niñez, porque esa sensación más de mi niñez, porque ya cuando empecé a ser adolescente ya empezaron un poco más las tecnologías, pero me lleva a esa época de que tenía que hacer un trabajo para el instituto en primero de la ESO y tenía que ir a la biblioteca porque tenía que buscar cosas sobre un tipo de sapo que era de América del Sur y no existía Google. Hablando de bibliotecas, hemos hablado de Miguel Hernández, hemos hecho un repaso, hemos hablado de Bukowski, hemos hablado de otros autores y otras autoras, pero me pregunto yo, ¿cuál sería el libro que tú recomendarías a las personas que nos están viendo? ¿Solo uno? Lo que quieras. Haz un repasito. El primero que voy a recomendar es Un mundo feliz de Aldous Huxley, porque considero que Aldous Huxley acertó, para desgracia de todos, con lo que iba a ser el futuro de la humanidad. Y os hace pensar. Ese libro vais a leerlo y vais a decir, ¿en qué me estoy equivocando? Hay muchas distopías muy buenas a lo largo de la historia. Tanto, de hecho, Los Juegos del Hambre tampoco se fue muy lejos. Zamiatil también escribió Nosotros, si no me equivoco, que es el título, y bueno, y 1984, que es mi favorito, ¿no? 1984 es otra de esas que pongo ahí, de personas que se acercaron mucho a lo que vimos hoy en día. La carretera de Cormac McCarthy también hay que reseñarla. Hay grandes distopías que han logrado descifrar eso, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la humanidad. Entonces, tanto 1984, como hemos dicho, como Un mundo feliz son libros que aconsejo. Otro que aconsejo siempre es La casa de Bernarda Alba. Sé que es un topicazo, un clasicazo allá donde los haya, pero La casa de Bernarda Alba es una obra maestra. Y el teatro está un poco abandonado a la hora de leerlo y creo que es un gran fallo.
la Casa Bernarda Alba, Bodas de Sangre, Sí. Yerma. Totalmente. O sea, Federico García Lorca dejó una marca y una obra detrás que es inabarcable muchas veces. Es un legado cultural que por suerte tenemos en España y en Andalucía. Ojo al dato que Granada es tierra de Lorca y siempre lo será. Y ese es otro de los libros que siempre recomiendo, La Casa de Bernarda Alba. Y si nos vamos a poesía, ya me voy a ir directamente porque poemarios individuales se me queda corto, ¿vale? Hemos hablado de Miguel Hernández, hemos hablado de Lorca, por suerte en España, me puedo llevar hasta mañana diciendo poetas, pero voy a hablar y de andaluces principalmente también. Principalmente, sí, de los Alberti, Jiménez. nos podemos llevar hasta mañana. Pero voy a recomendar uno que no es tan conocido. Un poeta cubano que se llama José Ángel Huesa, que además tiene un poema cádiz, como dato. José Ángel Huesa fue un poeta cubano de la misma época que la generación del 90, del 92 nuestro. Es de esos mismos años. Y fue una persona que pudo viajar mucho, tuvo la suerte de viajar mucho. De hecho, tiene muchos poemas en muchas ciudades españolas, Cádiz, como te he dicho, Toledo, Sevilla. Y su antología poética, que yo creo que nada más que la he visto en Amazon, no lo he visto en ningún otro sitio, o que yo ahora bote pronto recuerde, su poesía es muy buena. En concreto, tiene dos poemas de la despedida, aconsejo los dos, pero sobre todo el primero. Es un poema que te hace reflexionar de lo que es la vida. Y aconsejo que le den una oportunidad a José Ángel Huesa. Y no es tan conocido. Y yo me pregunto, porque estamos hablando de cultura, ¿no? Estamos hablando de cultura nacional y principalmente cultura andaluza, porque nosotros, pues bueno, somos los dos andaluces y de Cádiz. Me pregunto yo, ¿por qué tenemos esa fama de incultos y en muchos casos de vagos cuando nos hemos ido a trabajar a un montón de sitios? Y de hecho yo soy un ejemplo, no me gusta darme como ejemplo, pero yo me he ido fuera a trabajar y al final a buscarme el pan y llevo 20 y tantos años fuera, ¿no? Porque aquí no tuve la oportunidad, si no quería formar parte de lo que era el tema de estudiar oposiciones y demás. Lo que hemos hablado al principio. Decidí irme fuera, ¿no? Y gracias a Dios, pues el desarrollo pues al final ha sido positivo. Pero ¿por qué tenemos esa fama de vagos y de incultos en Andalucía? Esa fama, en gran parte, es porque han querido vender esa imagen de nosotros, por lo mismo que he dicho antes, una justificación a que Andalucía siga siendo tierra de campo, tierra de pesca, tierra de turismo, porque quieren que seamos agricultores, que seamos pescadores, que seamos camareros, porque es lo que les interesa. A las altas cúpulas, yo no hablo de la ciudadanía. Una persona como nosotros de Cataluña no piensa esto. Yo hablo de a quienes les interesa y quienes se lucran con esto. Entonces esa imagen siempre les ha beneficiado. También en parte, Andalucía tenemos el privilegio de muchas cosas. El clima andaluz es maravilloso porque en verano hace calor. Ahora sí que es verdad que con esto del cambio climático hace un poquito más de calor, pero en verano en las zonas costeras se está muy bien, en invierno no se está mal con la temperatura. Entonces es un sitio donde tú en noviembre puedes irte por la tarde a tomarte un café sin tener que llevar 4 chaquetones encima. Y eso en parte, hay un poquito de resquemor en otros lados que eso no pueden hacerlo. Y esa personalidad nuestra, de ser personas cercanas, pues también provoca esa misma sensación que decimos. Y realmente dicen, no, Andalucía hay muchas fiestas, no hay tantas. No, las mismas. Yo he vivido muchos sitios. Sí, son las mismas. Están reguladas, son las mismas. Tantos días tienes aquí, tantos días tienes en Valencia y tanto. Yo vengo de Valencia. Y en Valencia, pues bueno, tienen la falla, tienen la Semana Santa, tienen las mismas y muchas ocasiones hay muchos eventos que están relacionados con la falla, claro, y tienen sus fiestas reguladas igual que las nuestras. Es decir, si nosotros tenemos el 28 de febrero, ellos tienen el 9 de octubre. Si nosotros tenemos tal, y al final en España cada comunidad autónoma lo que hace es regular sus propias, pero son las mismas. Aquí no somos más festivos ni más fiesteros que nadie. Lo que ocurre es que vivimos de otra manera, vemos la vida de otra manera y al final, al menos, pues yo creo que pasa como en algunos países que la gente la ve feliz, la ve sonriente, a pesar de las penurias que viven. Y dicen, ¿cómo puede ser que pueblos en África o en sitios y estén sonrientes y te lo den todo y saltan hospitalarios y digan, no, vente a dormir a mi casa y come, y si no tengo que comer yo, come tú, pero porque tú has venido como invitado? Y yo eso me fascina, me asombra, me gusta. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho,
como digo, ahora, por desgracia, no vivimos eso. Pero no hace tanto, en Andalucía eso era bastante común. Sí, y de puertas abiertas. Exactamente, eso era muy común. Puertas abiertas al vecindario y puertas abiertas en lo que es las zonas residenciales. Exactamente. Y en la calle se comía. Eso es una de las cosas que se han perdido, pero también todo es un cúmulo de muchas cosas porque se ha perdido. Pero como bien has dicho, yo creo que es un poco que tenemos la misma fiesta que todo el mundo, pero las nuestras les gustan a todos. Y yo creo que esa es lo que pasa, como el caso de Madrid Lucía, ¿no? Este tan famoso que me parece totalmente surrealista, que hagan una feria de abril en Madrid, no entiendo yo ese concepto. Bueno, sí lo entiendo, el concepto por lo demás es lo mismo, claro. porque son los mismos que especulan con todo lo demás, pero es lo mismo de siempre. Sí, al final, de todas formas, yo creo que es una apropiación indirecta cultural cuando en realidad tú tienes tu propia cultura que ya es bastante rica como para no necesitar hacer una feria de abril en Madrid. De hecho, yo digo que es apropiación cultural muy directa, ¿no? Y que al final que hagan lo que quieran, que me da exactamente igual, pero que es cierto que al final volvemos a... Y esto no es una crítica a los madrileños no tenéis la culpa de eso es un señor empresario que de hecho es sevillano, es que eso lo ha hecho un sevillano, que es lo peor de todo, y es el que hace por lo que tenga que hacer. Dicho, yo os aconsejo que si queréis vivir una feria, os vengáis a Sevilla, a Jerez o a la que queráis aquí, que vais a vivir lo que es una feria de verdad y no un evento hecho para sacaros el dinero. Así de sencillo. Pues yo quería preguntarte un poquito también a lo del tema de los eventos literarios, y porque has hablado un minuto más, un minuto en las librerías y demás, y has hablado de otros eventos, pero también estás haciendo un evento muy interesante que estás haciéndolo y que fue el sábado pasado y que estuvo bastante lleno en La Lectora, en la librería de Cádiz, pero es que hablando contigo otros días me he dado cuenta de que eso va a ser continuo. Sí, mi intención es que sea mensual, que todos los meses, el nombre tampoco me complique mucho la vida con el nombre, se llama Tertulia entre Escritores, no me he complicado mucho, y la intención es eso, es una charla distendida entre personas que escribimos, quizás para acercar un poco nuestra mente al resto de personas, para acercar un poco el escritor al lector, que no somos tan diferentes realmente, solo que nosotros tenemos unas aficiones y ellos tienen otras, y funcionó muy bien. En la primera edición estuvieron Sebastián El Sancho, estuvo David Yuste, estuvo ya Jesús te has metido Domínguez. en mal sitio, a ver si te va a olvidar alguien. No, me acuerdo de todos. Macarena. Adrián Díaz, Macarena Márquez y Raquel Ortega. Estuvieron los 6 conmigo de mediador y la charla mi gusto fue excepcional, cada uno dando su punto de vista sobre distintos temas, unos más tranquilos, otros más polémicos, y sobre todo un espacio para que también pudiesen hablar de su literatura, que también en parte es para eso, ¿no? Y gustó tanto a las personas que asistieron como a Loli, que es la dueña de la lectora, le encantó, como a los propios escritores, entonces una cosa que fue la prueba. De hecho, esa no ha tenido temática, aunque después reunió un montón de gente de terror, fue, de verdad, no fue adrede, pero se juntó así. Tenía ganas de pasar miedo. Exactamente, se juntó así y como la prueba funcionó, pues se van a hacer más veces. Mi intención es hacer una mensual, pero ya empezando por las temáticas. Muy posiblemente la de abril sea de poesía. Muy bien, agradecer aquí a las librerías que se prestan a todo este tipo de eventos, tanto de parte mía como el de José, porque Loli de la Lectora y cualquier otra librería que se preste, pues estamos agradecidos a que fomenten la cultura. Después, no solo eso, sino que tienes planificado otros eventos, ¿no? Aparte de, ¿cuándo sería la presentación de La vida de un anónimo más? ¿O cuándo la tienes planificada? Pues, ¿en qué mes? La presentación va a ser o a finales de este propio mes o en abril. En los sitios sí te los puedo decir ya, voy a hacer solo 2 presentaciones. En Roleón una y en Alavera va a ser la otra. ¿Alavera dónde está? En Jerez de la Frontera, en el Lu Shopping. Que es donde tú vives. Exacto, es donde yo vivo y además son un encanto, ya he hecho muchas cosas con ellos y siempre se ofrecen a todos y entonces yo al final donde me siento a gusto hago las cosas y aquí en Roleón en Cádiz, seguro, día, no lo sé todavía. Va a depender de la imprenta y de la disponibilidad de las 2 librerías, de que me digan, esta fecha nos viene mejor, pues esta fecha es una, y la otra librería me diga, pues me viene mejor esta fecha, y ya cuadramos y hacemos las 2 presentaciones. Y después firmas donde vayan surgiendo. Donde vayan surgiendo, porque tú eres un tío activo en lo que es la firma, es decir, tú estás
tú no solo has ido a Italia a recoger tu premio, tú no paras. No paro. ¿Qué es lo último que has hecho? Las últimas cositas de las que has tú firmado ya, aparte de lo de Italia. El mismo día de la lectora estuvimos por la tarde en Rita Food Shop haciendo una presentación, una firma de Alma Eclipse, y anteriormente a eso sí que estuve un tiempo parado. La última firma que hice, ¿cuál fue? Creo que fue una que hice en Galavera precisamente, y no recuerdo si alguna feria del libro he estado últimamente, pero mismamente mañana estoy en Tomares. Tomares es Huelva, ¿no? Si no Sevilla. La feria de Tomares es una feria fuerte de España. La señorita Esquivel, que es una librería de Mairena del Alcor, me ha ofrecido su espacio de nuevo. Yo estuve con ellos en la feria de Sevilla, muy buena gente también, librería de barrio también, y voy con ellos mañana. Estoy de 11 a 2, si mal no recuerdo, de 11 a 2 estoy. Y vamos a pasar ahí el rato, y además las ferias me encantan porque conoces mucha gente que le gusta leer y me encanta hablar de libros. Entonces, pues muchas veces no hablo ni del mío. Muchas veces, me acuerdo yo en Sevilla, encontré una chica que no conocía, una chica muy joven, poeta también, no recuerdo su nombre ahora mismo. Nos llevamos como una hora hablando de Lorca. Y no estaba ni hablando, estaba con Alma Eclipse, ni hablamos de Alma Eclipse, me llevo una hora con ella hablando de Lorca. Pero me gusta, a mí las ferias del libro me encantan. Me parece, y he ido a ferias más grandes, por así decirlo, y también he ido a ferias más chiquititas y me da exactamente igual. Y también, no es seguro, pero a lo mejor tengo alguna feria de instituto en el mes de abril. Uy, instituto a mí me encantan todas esas cosas. A mí también. Porque al final son las generaciones futuras, como tú bien decías antes. Totalmente. Y yo creo, retomando un poco el tema, creo que estamos ante una de las, como tú bien decías, de las generaciones más preparadas y casi a la que más se ha estafado, ¿no? Es decir, sí, es lo que tú presentas en el poemario de Un anónimo más, ¿no? La vida de un anónimo más, que es justamente lo que a quienes más se le ha prometido, a quienes más se le está exigiendo. Totalmente. Y quienes están teniendo menos oportunidades de encontrar un trabajo digno, de encontrar un futuro digno, una casa y los derechos fundamentales que están registrados en la Constitución española. Sí. El tema de la vivienda, y eso es a nivel nacional, ¿eh? Eso no es quizás en un sitio más que en otro, pero a nivel nacional es una situación que cada vez está peor, y es un problema muy gordo. Estamos hablando de que las personas no pueden vivir porque no pueden pagarse un alquiler y mucho menos comprarse una casa. Y es una situación que tiene que tener una solución. No sé cuál es, porque evidentemente tampoco me pagan para ver cuál es esa solución. No estamos aquí para eso. Pero tienen que poner una solución. La gente tiene que poder vivir. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga un chalet de 2 plantas. Estoy hablando de un piso como vivimos la mayoría de nosotros. Claro. Y es una situación muy triste. Como han vivido nuestros padres o como han vivido nuestros abuelos, que bueno, con más sacrificio, con más trabajo. No digo, es decir, porque era más duro el trabajo. Sí. No que trabajase, yo creo que trabajamos más ahora quizás, en cuanto a horas y en cuanto a se nos exprime más, ¿no? Pero el tema de lo duro que era el trabajo entonces, sin tanta maquinaria y sin tantos ordenadores y tal, no es equiparable a lo que pueda ser hoy en día los trabajos. Por supuesto, sí, eso es indudable. Sí. Muchas veces hay debates, ¿no?, entre generaciones, porque antes todo era más complicado, ¿no? Porque ahora lo es. Todas las épocas de complicaciones. En otra época las complicaciones eran como tú dices, que hace mucho tiempo que había que tirar de un carro con un buey. Después más adelante las complicaciones fueron otras y ahora son otras. Pero lo que sí marca la diferencia es lo que hemos hablado, que los precios están disparados cuando el nivel de vida se ha disparado, cuando realmente los ingresos no se han disparado. ¿Y dónde está el problema? Apretarse el cinturón y a perder kilos. Exactamente, pero es que a mantener dieta. Pero muchas veces ni con esas te da. Sí. Y ese es el problema, es un problema que se deberían de buscar una solución la gente que le pagamos para que busquen soluciones. Sí, porque es un problema generalizado. Sí. No obstante, antes hemos hablado de ti, hablando con lectores, con lectoras, hablando de Lorca. ¿Cuán importante es la comunicación, ya sea vía digital o vía personal? Vamos a centrarnos en lo personal, porque lo digital lo tenemos a diario y casi que muchas veces es más cómodo estar charlando con lectores desde tu sofá a través del móvil
porque casi que te expones menos, ¿no? Ujú. Y es más fácil borrar o tal o cual, pero a nivel personal, ya cuando tú estás frente a frente a nivel físico, en una feria, en un evento de firmas, ¿cuán importante es la comunicación entre autor y lector? Lo es todo. Al final, hoy en día, como has dicho, las redes sociales, la tecnología tienen mucho peso. Pues con todo el peso que tienen, este año, creo que fue a principios de este año, el año pasado, no recuerdo, hicieron un estudio hablando de literatura, de cómo llegaban, cómo se hacían famosos los libros. Y el boca a boca sigue siendo lo que hacen los libros famosos. Cuando tú hablas con una persona, la estás viendo y a lo mejor esa persona te cuenta cosas que no tienen nada, como he dicho, no tienen nada que ver con el libro. Y eso me parece interesante. Al final, personificar a alguien más allá del perfil de Instagram, que las redes sociales no son una realidad. Son una realidad. Yo no estoy todo el día haciendo cosas literarias, como parece en mi perfil, ¿no? Yo hago otras cosas también. Yo corto papas en mi casa, ¿sabes? Y voy al gimnasio. Exactamente, como todo el mundo. Y duerme a tu niña. Exactamente. Es lo que digo, ¿no? Tanto el lector como personifica un poco al autor y viceversa también. Te das cuenta, yo vi una cosa muy bonita en la firma de Alavera, fue además, que un chaval, me llevó un buen rato hablando con él. Un chaval, ¿de dónde era? Era de Ecuador, creo que era. Estaba aquí por trabajo. Y compró el libro y me llevé hablando con él, yo qué sé, porque en Alavera estuve el día entero allí firmando. Y me llevé, pues, yo qué sé, no sé decirte el tiempo que estoy hablando con ese chaval, me cayó muy bien, yo a él también, estuvimos hablando, pues, empezamos hablando de Armaquís y terminamos hablando de mil cosas, me contó que trabajaba en barcos y demás, al poco tiempo, a las 2 o 3 semanas, me escribió, le dije, escríbeme por Instagram para seguirte, y así fue. Me habló, le devolví, lo seguí yo a él también, pues para tener un poco, porque me cayó bien. Y leyó el Eclipse y me dijo que le había ayudado mucho en un momento, que me estuvo explicando que estaba en un momento personal complicado, ¿no? Y que le había ayudado mucho a sobrellevarlo, que esa dualidad de la que hablo le hizo ver las cosas desde otra perspectiva y, hostia, que una persona que la hayas conocido a través de eso, ¿no? Que te diga que encima compra tu libro que has leído y que le ha ayudado, eso es muy bonito. Por lo menos para mí eso es lo que me lleva. Más allá de vender 300.000 ejemplares, pues ojalá los vendiese, por supuesto, pero que más allá de eso, para mí eso es muy bonito. El conocer a gente en las firmas y que luego es una relación, evidentemente con todo el mundo no va a tener una relación cercana porque es imposible, ¿no? Pero que con algunos sí que tengas más sintonía y es algo que me gusta. A mí es que me gusta socializar en general. Hay gente que le gusta menos. A mí sí que me gusta hablar con la gente, interactuar. Sirve para vender, entiendo. Sí, se me da bien. Está feo que lo diga, pero se me da bien vender. Claro, se te da bien escribir, se te da bien vender, se te dan bien las redes sociales, porque también tú haces muchas cosas en redes sociales y también tienes una gran imaginación, porque hace falta creatividad también en las redes sociales, ¿no? Es que tienes que diferenciar. Reinventarse continuamente, ¿no? Exactamente, al final, aquí hay dos vertientes, ¿no? Los que dicen, no, tú copias lo que va bien. Si tú copias lo que va bien, van a ver al que va bien, no te van a ver a ti. Tú tienes que intentar ver qué hace bien esta persona. Ahora voy a darle mi toque personal. Por ejemplo, yo hago reviews en redes, hago poquitas, pero las hago. Las mías no tienen nada que ver con las que hacen los demás. Me de gente pone post con estrellas, yo ni pongo estrellas ni pongo puntuaciones, porque yo no soy aquí nadie para puntuar el libro de otra persona. Y de hecho, solo hago reviews de libros que me han gustado. La gente me dice, es que no haces críticas negativas, es que si no me gusta un libro no lo hago a review. Yo tampoco. Porque yo no soy nadie. Yo tampoco. Para sé lo que exactamente cuesta escribir un libro como para... Otra cosa es al nivel privado. Eso sí. Que alguien te diga, necesito, me gustaría, si puedo mejorar algo, pues tú a lo mejor le puedes dar ciertos ajustes, ciertas recomendaciones, sí, eso porque a lo mejor, pues bueno, te lo está pidiendo y bueno, es su primera novela, tal y cual, lo que sea, y tú intentas ayudar lo máximo posible porque tienes más bagaje. Claro, eso es otra historia. Pero calificar no me gusta. No, a mí no me gusta. Yo hablo de libros que me han gustado y pongo un poco, y tampoco, de hecho, review literaria sin spoiler, nunca spoileo el libro. Yo hablo me gusta la narración de los puntos fuertes, lo que más me ha gustado, y listo, vídeos cortitos y es lo que son las reviews que yo hago. Muy bien. Y eso lleva más tiempo. Mi perfil ha cambiado mucho desde que lo empecé. Yo empecé sobre todo subiendo poesía. Hoy en día prácticamente no subo poesía. Lo he ido, digamos, convirtiéndolo más a mostrando mi yo de escritor y algunos tips y sobre todo lo que se me va ocurriendo, pues lo pruebo. A veces no ha funcionado. A veces hay cosas que yo he ido probando y no he visto que no. Digo, bueno, pues vamos a otra cosa.
o simplemente me he cansado de hacerlo, que también me ha pasado. Yo hacía antes una dinámica que era los jueves de poesía, la gente me enviaba sus poemas, yo los subía todos los jueves a History. Llegó un punto que dije, es que vivo para los jueves de poesía, no puedo hacer esto. Y ahí se acabaron los jueves de poesía. Claro, yo también hacía juegos al principio literarios y demás, pero al final me requería a mí estar Demasiado 2 tiempo. horas un domingo a primera hora, cuando en realidad a lo mejor tenía que estar con mi familia. Exactamente. Entonces, bueno, yo siempre he utilizado el tiempo que mi mujer estaba en la montaña, que mi hija dormía. Intento no robar el tiempo a mi familia, pero siempre, al final te lo robas a ti mismo también de alguna manera. Sí, sí, a ver, al final sí, las redes le tiene que dedicar tiempo. Y ese tiempo que te quita, pero también las tenemos porque queremos, ¿no? Claro. Al final, es cierto, esto es un consejo que le doy yo a todo el mundo que quiera empezar a escribir en el mundo literario. Yo actualmente lo primero que te digo es, hazte un perfil profesional. Porque funciona el mundo, no funciona como tú quieres. Claro. El mundo funciona como funciona y tienes 2 opciones, te adaptas o no. Uh-huh. Y ya está. ¿A mí me gustan las redes sociales? Pues no te creas que especialmente. ¿Las redes sociales me han dado cosas buenas? Sí. Yo prefiero una charla como la que estamos teniendo aquí, que aquí donde estamos, hemos estado casi 1 hora antes hablando y ya nos hemos puesto a grabar con ese calentor de corazón, ese calentor de entrañas también y ese calentor de alma, ¿no? Totalmente. Y ahí nos hemos puesto a grabar como si estuviéramos cerca de una chimenea o de un Totalmente. fuego. En mitad de un campo, en una cabaña. Que es donde a lo mejor nos gustaría estar, ¿no? Ahora mismo, Sí. con una buena cervecita, pero bueno, estamos aquí, que al final esto parece en tu casa o en la mía, ¿no? Detrás de la cocina y demás, y estamos muy bien. Y yo me gustaría despedirme también de Meraz, deseándole lo mejor, y la recomendación que ha hecho en lo digital, me gustaría que lo dejara también Meraz, José Cabello, porque hoy estamos con José Cabello, que es el que ha escrito La vida de un anónimo más. Meraz Cayo escribió Alma Eclipse, una novela que os recomiendo. Aquí la tenéis. Y bueno, me gustaría que hicieras un poco más una recomendación a nivel ya escritura de lo que es la escritura en sí. De escribir desde el corazón, de escribir desde el alma, de escribir desde las entrañas, y cómo alguien que no ha publicado y con todos los entresijos, por no llamarlo, porque hay mucha gente también que va a sacar partido y demás, ¿qué es lo que le recomendaría tú a alguien que quiere publicar su primera novela? La acaba de escribir, se cree que ahí acaba el camino y después viene lo realmente difícil. Primera recomendación. Tu novela no puede salir al mercado sin que no la haya leído otra persona que no seas tú. Eso es lo número 1. Búscate todos los lectores cero o lectores beta que quieras. Cuanto más, mejor. Si además aplicas una corrección profesional, mejor todavía. Y después de eso, no tengas prisa. Porque la prisa es mala compañera siempre. Hay 2 opciones para publicar un libro. O lo autopublicas o por editorial. Eso tú ya tienes que sopesar qué opción prefieres. Recomendación personal. Si te piden dinero en algún sitio, malo. Yo tengo la premisa de, si tú trabajas con una editorial es una empresa, ¿no? Una empresa quiere generar dinero, ahí estamos de acuerdo. Pero si tú le pagas por adelantado, ¿por qué se van a mover luego para vender tu libro? Por eso, yo me alejaría de todo lo que sea que me pidan dinero. Y después tú ya sopesas si prefieres autopublicar o prefieres con la editorial. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero sobre todo, lo primero, muchas correcciones a ese libro y que pase por ojos que no son los tuyos. Perfecto. Todo lo que sea pediros dinero, todo lo que sea una venta de ejemplares y os quedéis vosotros con el resto de ejemplares que no se vendan, todo eso no es recomendable. No. Lo recomendable es, pues, que vosotros podáis presentar el libro, podáis hacerlo en un lugar de confianza, que normalmente os lo va a buscar la editorial. Debería ser así. Debería ser así. Y que vosotros podáis disfrutar de haber escrito el libro, de su venta y que te reporte los beneficios que te va a devolver después la editorial de tu parte de las regalías. Y ya está. Eso es lo mejor que os podemos decir, tanto José como yo. A partir de ahí, pues bueno, agradecer a José que haya estado aquí hoy, que se ha desplazado hasta aquí para tener esta charlita con nosotros y desearte lo mejor, José, con la vida de un anónimo más, porque ya sabemos que con Alma Eclipse
Ya tienes para rato. Sí, y todavía queda mucho. Yo quiero agradecerte a ti, Leo, por este espacio, que es un proyecto espectacular, ya te lo dije la última vez, donde das oportunidad a mucha gente a que se exprese y hable de su obra, y es maravilloso. Y como digo, La vida de un anónimo más ya está en fase de preventa, en breve la podréis pedir en cualquier librería, y al Eclipse todavía le queda un largo recorrido. Al final solo lleva 4 meses fuera. Parece que lleva, pero son 4 meses lo que Armeglis se lleva fuera. Pues parece que lleve mucho más. Sí, totalmente. Y como José es el protagonista de hoy, a mí me gusta darle protagonismo a nuestros colaboradores, le voy a pedir que de él finalizar la grabación, José. Perfecto. Nos vemos, señores.